Buenas noches a todos. En esta ocasión vamos a resolver un problema que me está solicitando Orlando Pérez. Y el problema dice lo siguiente. Para arrastrar un bloque sobre una superficie horizontal se utiliza una cuerda que forma con la superficie un ángulo de 30 grados. Si la superficie aplicada mediante la cuerda tiene por módulo 12 kilopondios y el módulo de la fuerza de rozamiento es de 8.38 kilopondios, ¿cuál es, cuál es en magnitud el peso que actúa sobre el bloque, sabiendo que éste adquiere una aceleración de 0.40 metros por segundo, sí, 0.40 metros por segundo al cuadrado, y cuál es la magnitud de la fuerza normal con que la superficie actúa sobre el bloque? Bueno, pues tenemos es un plano horizontal, ¿no? Porque la superficie es horizontal, como es... Bueno, dibujémoslo así, la superficie horizontal esta, al bloque es el de hielo, ¿no? Pero bueno, entonces tenemos... Bueno, entonces tenemos este, dibujémoslo con este azul. Tenemos un bloque, ¿no? Sobre una superficie. Y dice que una cuerda ejerce una fuerza de un módulo de 12 kilopondios. Entonces la cuerda ejerce una tensión y esa tensión aplicada sobre este bloque apunta, pues, dice que 30 grados sobre el horizontal. Entonces, si este es el centro del bloque, ¿no? Por eso la dibujé ahí. Entonces, con respecto a la horizontal sería esta. A ver, dibujémosla así con este amarillito. Bueno, voy a dibujar aquí voy a dibujar el sistema de coordenadas de una vez para, para que quede bien. Entonces, hagamos este así. Bueno, no me quedó tan como quería. Ese es nuestro eje Y el eje X pues debe pasar por el origen, de esa forma. Eso. Ahí, miren que los vectores los voy a ubicar en el centro del cubo. Y un diagrama de cuerpo libre pues sería este sistema de coordenadas y el cubo representado como un punto aquí en el centro de ese diagrama, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, para acá tenemos el eje Y, para acá tenemos el eje X, tan, tan. Esta es la tensión. Bueno, escribamos con otro color. Conocemos la tensión, esta T, y sabemos que es de 12 kilopondios. Conocemos el ángulo con el que se aplica, que es de 30 grados. Conocemos la fricción. Mire que si el cuerpo se mueve en esa dirección, pues la fricción aplicada debe apuntar en la dirección opuesta al movimiento. Es decir, la fricción es una fuerza que actúa oponiéndose al movimiento hacia atrás, ¿no? Entonces ya tenemos esa. ¿Qué otra fuerza tenemos? Pues tenemos el peso. Perdón, el peso no, una fuerza normal, que es la que ejerce la superficie al cubo, y este de que apunta hacia abajo es el peso. ¿Listo? Entonces voy a escribir los nombres. Esta es la normal, este es el peso, esto no es, hacia allá se movía, este es el peso y esta es la fuerza de fricción. ¿Listo? Voy a calcular las componentes. Mire que la componente en X de la tensión apunta a la derecha, así, mientras que la componente en Y de la tensión apunta hacia arriba. ¿Listo? Y si aplicamos pues la trigonometría del triángulo rectángulo que se forma aquí con las componentes, esta de aquí sería la componente en X, Tx, y esta de acá la componente en Y. ¿Listo? Entonces miren que yo sé que el seno del ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es Ty, dividido entre la hipotenusa, que vale T. Entonces quiero encontrar la componente en Y, nos quedaría que Ty es igual a T por el seno de 30 grados. Y pues calculemos ese valor. Nosotros tenemos que Ty es igual a T, que vale 12 kilopondios, por el seno de 30 grados, que si no estoy mal
Bueno, en la calculadora lo hacemos, 0 de 30 grados, pero creo que es un medio. Y eso nos tiene que dar 6, a ver, 12 por seno de 30. Sí, 6. Entonces esto es igual a 6 kilopondios. Ahora hacemos con el coseno, lo podemos hacer acá abajo. Coseno del ángulo 3 de 30 grados, perdón. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que en este caso es la tensión en X, sobre la hipotenusa que es T. Entonces Tx es igual a T por el coseno de 30. Mire que esa T pasa a multiplicar porque acá estaba dividiendo, entonces se cambia de lado, al otro lado del igual a multiplicar pasaría, ¿no? Pasa a ser la operación contraria. Y lo mismo acá. Ah, bueno, calculemos el número. Tenemos que la tensión es 12 kilopondios por el coseno de 30 grados. ¿Cuánto vale ese valor, ese número? A ver, 12 por coseno de 30. 10.39. Sí, cojamos dos cifras decimales. Eh, tensión en X igual a 10,39 kilopondios. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos componentes en X. Ahora sí voy a revisar qué es lo que me preguntan. ¿Cuál es el magnitud del peso que actúa sobre el bloque, ¿no? Bueno, para calcular el peso, yo puedo usar el eje X, la segunda ley de Newton en el eje X. Entonces tendríamos que fuerza neta en X es igual a la masa por aceleración en X, ¿no? Pero la aceleración en X, ¿cuánto vale? Vale 0,4 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si la conozco, eh, esto nos quedaría, al escribirla, nos quedaría fuerza en X miren que en X solo tenemos dos fuerzas, la tensión en X, perdón, que es positiva porque apunta a la derecha, y la fricción que sería negativa porque apunta a la izquierda. Entonces tendríamos que tensión en X menos fricción es igual a la masa por aceleración en X. Mire que de aquí yo conozco todo menos la masa, ¿no? Y a mí me preguntan es por el peso. Pero el peso, la masa yo la puedo encontrar con la definición del peso. Yo se lo voy a hacer por aquí si quieren. Yo sé que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces, si despejo masa, nos queda que es igual al peso sobre gravedad. Miren, porque la gravedad estaba acompañando a la masa, pasa al otro lado a dividir. Reemplazando lo que es masa, acá en esta ecuación de aquí, tendríamos que tensión en X menos la fricción es igual a la masa, pero la masa es peso sobre gravedad y eso está multiplicado por la aceleración en X, ¿listo? Miren que me piden encontrar el peso, entonces la despejo, fácil. Me queda que la gravedad pasa a multiplicar porque está dividiendo y la aceleración en X está multiplicando, pasa a dividir. Entonces nos quedaría que el peso, escribámoslo aquí, es igual a G dividido entre A en X, todo esto por tensión en X menos la fricción. ¿Listo? Si hacemos ya los números, porque ya todos esos números los conocemos, la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado, la aceleración es 0,4 metros por segundo al cuadrado, la tensión en X nos resulta que aquí la encontramos, aquí, en esta parte, y es 10,39 kilopondios, 10,39 kilopondios menos la fricción, que vale 8,38 kilopondios. 8,38 kilopondios. Perdón, sí está bien, 8,38, sí, sí está bien, kilopondios. Si hacemos eso en la calculadora, mire aquí que las unidades de metros por segundo se van a cancelar, ¿no? Entonces lo que nos va a quedar es kilopondios. Entonces tenemos que el peso es igual, a ver, voy a hacer esto, nos quedaría 9,8 dividido entre 0,4 por 10,39 menos 8,38. Esto es igual a 49,26. 49,26
kilopondios. Esto se lo puede aproximar a 50, no, a 49 kilopondios. Sí, a 49 kilopondios aproximado. Sí, entonces aquí tenemos el valor del peso. ¿Listo? Esta es la primera respuesta. Ahora que nos preguntan, ¿cuál es la magnitud de la fuerza normal que actúa sobre la superficie? Bueno, para eso aplicamos la segunda ley de Newton en el eje Y. Miren que en el eje Y tengo la normal que apunta hacia arriba, la tensión en Y apunta hacia arriba y el peso apunta hacia abajo. Entonces yo aquí hago eso. Yo tengo que la normal, bueno, voy a hacer esto en la segunda ley de Newton, nos quedaría fuerza neta en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Pero mire que este cuerpo no se acelera en Y no se está acelerando, por lo tanto no se mueve en Y tampoco. Por lo tanto la aceleración es cero, ¿no? Entonces yo tengo que aceleración en Y es cero, cero por la masa es cero, lo que me resulta que fuerza neta en Y es igual a cero. Entonces miren que así en la fuerza neta tengo que sumar todas las fuerzas. Entonces yo tenía que hacia arriba tenía la normal, perdón, la normal, más la tensión en Y, menos el peso que apuntaba hacia abajo, ¿no? Y esto era igual a cero. Despejo la normal, que es lo que me piden. Mire que todo lo que está en este lado está sumando y restando, pasa al otro lado cambiando el signo. Entonces nos quedaría W positivo y menos TY. El peso lo acabo de encontrar que, bueno, voy a usar, dependiendo aquí cuánto tenga. A ver, tensión en Y me dio 12 kilopondios, perdón, 6 kilopondios, sí, me dio un entero, lo voy a dejar con enteros. Entonces tengo 49 kilopondios en el peso. 49 kilopondios. Y la tensión en Y, mire que ya la encontré acá, me vale 6 kilopondios. Menos 6 kilopondios. ¿Cuánto me da eso? Entonces la normal vale 43 kilopondios. ¿Listo? Y estas serían las dos respuestas que me pide el problema. Eso es todo. Espero que lo hayan entendido, que esté claro. No olviden dejarme un like y nos vemos en la próxima ocasión. Que estén muy bien y hasta luego.